¿Cuál es la historia de terror de tu ciudad natal? Es una ciudad grande así que hay muchas, pero la que más me quedó grabada fue la historia de una mujer que perdió a su marido. Antes de eso, perdió a sus 2 hijos en un accidente automovilístico y luego su esposo murió de cáncer. Cuando murió, y la última noche del funeral, la gente decía que ella hizo colocar el ataúd en su cama, donde durmió junto a él durante toda la noche. Eso me llamó la atención cuando era niño porque realmente sucedió. Una amiga era vecina de la mujer. Es una historia bastante impactante. La forma en que una persona puede atravesar tanto dolor es difícil de imaginar. Me hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo las tragedias pueden afectar a las personas. A veces escuchas relatos así y simplemente te quedas pensando en lo injusto que es todo. La conexión con los seres queridos es profunda, incluso en momentos tan oscuros. Un tipo de mi clase de primer grado iba en motocicleta con su padrastro. Chocaron contra el costado de un tren y murieron en el impacto. La casa en la que vivían era una casa antigua de aspecto muy espeluznante. Después de pasar por allí, alguien más comenzó a alquilarlo. Aproximadamente un año, nuestros 2 más tarde, un niño desapareció. Lo encontraron muerto en la misma vieja y espeluznante casa. El nuevo inquilino estaba saliendo con la mamá del niño, lo tomó y lo asesinó. La casa sigue ahí. De ninguna manera entraría. Eso suena bastante aterrador. Es raro cómo las casas pueden tener historias tan oscuras. La idea de que algo tan trágico suceda en un lugar y luego se repita con un niño perdido es inquietante. Es normal no querer acercarse a un lugar así, la historia puede quedarse en la mente. La gente tiene sus propias creencias sobre lugares con malas vibras, y esta definitivamente suena como una. La dama albina del cementerio de Rochester. La historia cuenta que hay una mujer que ronda un cementerio local durante la noche. La leyenda dice que es una mujer pálida. Se han informado algunos avistamientos, pero nunca se ha encontrado nada sustancial. He escuchado sobre la dama albina del cementerio de Rochester. Es interesante cómo la gente habla de ella. Algunos dicen que la han visto de noche, pero nunca hay pruebas. A veces me pregunto qué lleva a la gente a creer en estas leyendas. Tal vez es solo un deseo de sentir algo diferente en un lugar tan tranquilo. Al final, son solo historias que viven en la imaginación de todos. Cuando era niño, a principios de los años 2000, había una supuesta actividad de pandillas en mi ciudad natal y un adolescente robó flamencos del zoológico, les cortó la cabeza y los metió en los buzones de correo de la gente. También hubo un pelícano involucrado, pero ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo. Hemos tenido algunos asesinatos bastante espantosos, pero esto me llama la atención. ¿Quién diablos roba flamencos? Eso suena bastante raro. Robar flamencos y hacer eso con ellos es un tipo de locura que no ves todos los días. A veces las cosas que suceden en nuestra infancia nos marcan más que las cosas graves. Es curioso cómo esos pequeños eventos pueden dejar una impresión duradera. Robar flamingos, de verdad, ¿quién lo haría? La adolescencia puede ser un tiempo extraño. Una iglesia embrujada llamada Bedbirey. Aparentemente, las lápidas brillan de color verde, orbes flotan, una gran bestia aterradora acecha en el bosque. Figuras de fantasmas se encuentran en las ventanas y hay una Biblia en la iglesia que mucha gente intenta robar, y cuando es robada, sus vidas está jodido. Algunos amigos intentaron llevarme allí y me salí de esa aventura. No sé por qué la gente busca problemas. A veces, lo que suena como diversión se convierte en algo serio. Mis amigos hablaron de esa iglesia, pero al escuchar lo de las tumbas brillantes y el monstruo, decidí quedarme en casa. No necesito una experiencia paranormal. Prefiero pasar mi tiempo en otros lugares, sin fantasmas ni problemas. Al final, hay cosas que es mejor evitar. La biblioteca solía ser una universidad y estuvo abandonada durante bastante tiempo antes de que la ciudad decidiera restaurarla. Mi abuelo fue uno de los primeros en entrar e informó que había símbolos satánicos y animales decapitados en el interior. Todos en la escuela teníamos miedo de ir a la nueva biblioteca porque pensábamos que estaba encantada. Probablemente ya se haya extinguido, pero cuando éramos niños estábamos aterrorizados. Mi mamá incluso trató de convencerme de que fuera a la biblioteca diciendo los fantasmas odian el conocimiento, así que ya no está embrujado. Mirar hacia atrás con sangre escrita en las paredes y matar animales fue solo el resultado de la angustia adolescente que creció en un área altamente religiosa. Recuerdo que en la escuela se hablaba mucho sobre esa biblioteca. Todos estábamos asustados por las historias del abuelo. Nadie quería ir. A veces, mi mamá decía eso de los fantasmas y los libros, pero no funcionaba.
Al final, solo era la tormenta de emociones de esos jóvenes en un lugar tan rígido. Con el tiempo, esos miedos se convirtieron en anécdotas graciosas que compartimos. Es curioso cómo funciona la mente de un niño. Dos adolescentes se levantaron y se fueron en medio de la noche en algún momento entre finales de los 70 y principios de los 80. Todos sus amigos dijeron que habían estado planeando fugarse, y los padres estaban bastante seguros de que eso era lo que había sucedido, por lo que nunca se investigó a fondo. Un año, cuando era bastante pequeño, a mediados de los 90, un pequeño estanque diagonal lago en el bosque se secó y un tipo en un helicóptero vio un automóvil en el lecho del lago que parecía haber tenido un accidente grave. Enviaron algunos policías al bosque para comprobarlo y tenía dos esqueletos. Revisé la guantera y prácticamente confirmé que eran esos dos niños, y no pueden haber estado vivos mucho después de su desaparición. Apesta, porque todos pensaban que habían estado viviendo una vida feliz en algún lugar durante los últimos 20 años y pico. Eso me recuerda a una historia de un amigo que se fue una vez. Se escapó con su novia, todo el mundo pensaba que solo estaban de vacaciones, pero un año después encontraron su auto en un lago seco. Nadie quería creer que podían estar en problemas, y al final no fue como todos pensaban. A veces, las cosas no son lo que parecen. Al final, se siente raro pensar en lo que pudo haber sido. En algún momento del siglo XIX, se nombró un nuevo gobernador. Un mes después de llegar, estaba bajando de su caballo cuando el caballo entró en pánico y lo arrastró, con un pie atrapado en el estribo, hasta su muerte. Eso es un final bastante abrupto. A veces, las cosas pueden cambiar muy rápido. Imagina ser un gobernador y, en lugar de tener la oportunidad de hacer un cambio, solo terminas en una situación trágica. Es un recordatorio de que, al final, la vida puede ser impredecible. Sin duda, no esperaría que su mandato terminara así. No te sientas mal. Cuando estaba en la secundaria, uno de mis profesores de educación física salió corriendo y gritó, «No es culpable». Después del do. Se leyó el veredicto. Todos los niños aplaudimos. En retrospectiva, lo más probable es que Simpson asesinara a su esposa y aplaudíamos que un asesino se saliera con la suya. Recuerdo que se hizo pública la decisión en los altavoces de la escuela primaria. No era necesario, ya que cada docente había traído televisores portátiles. Es impresionante cómo ese caso logró captar la atención de todo el país. Asimismo, tengo en mente cuando subí al muro de sonido de la autopista con un grupo de adultos para observar un famoso recorrido a 35 millas por hora, mientras la policía lo seguía. Fue una época bastante peculiar. Esto le pasó a un chico con el que fui a la escuela. Estaban en el rodeo local. Mamá se fue a casa. Papá llega a casa y pregunta dónde está el hijo pequeño. Ambos pensaron que el otro lo traería a casa. Vuelve a la pista de caballos pensando que simplemente está sentado en un banco o algo así. Finalmente lo encontré en el estacionamiento. Papá lo había atropellado con el remolque para caballos. Eso le pasó a un amigo del colegio. Estaban en un rodeo local. La mamá se fue a casa. El papá llegó y se puso a buscar al hijo, pensando que la mamá lo había llevado. Fueron al lugar, pensando que estaba sentado en un banco. Al final, lo encontraron en el estacionamiento. El papá había pasado por encima de él con el remolque del caballo. Fue un momento bastante impactante para todos. Creo que vi este caso en el programa Web of Liaison Investigation Discovery. La madre no hizo todo esto porque la niña no pasaba suficiente tiempo con su hija o algo así y se sintió menospreciada. Es interesante cómo a veces las motivaciones detrás de las acciones de la gente son tan extrañas. Recuerdo haber hablado con un amigo sobre un caso similar. La madre sentía que su hija la ignoraba y comenzó a hacer cosas extremas para llamar su atención. Al final, solo empeoró la situación y causó más daño. A veces, la falta de comunicación puede llevar a decisiones terribles. Un amigo mío dijo algo similar. Trabaja como abogada y recibió una llamada para visitar a su jefe que estaba en un edificio de apartamentos. El asesino arrojó los huesos por el inodoro, lamentablemente se atascó y llamó al conserje. Eso suena raro. A mi amigo le ha pasado algo parecido en su trabajo. Estaba en una escena del crimen y se encontró con algunos detalles inesperados. Las cosas no siempre son lo que parecen, y a veces la vida te sorprende. No sé cómo manejan situaciones así, pero seguro que debe ser complicado. La verdad es que hay momentos en los que desearías que tu trabajo fuera más común.
Lo recuerdo anunciando el veredicto por megafonía de mi escuela primaria. Sin embargo, no es que lo necesitaran porque todos los maestros habían traído pequeños televisores portátiles. Es una locura como ese juicio tuvo literalmente a todo el país mirando. También recuerdo haber escalado el muro acústico de la autopista con mi papá y sus amigos para ver a OJ pasar a 35 millas por hora con casi todo el departamento de policía de Los Ángeles persiguiéndolo. ¡Qué momento tan extraño! Fue un momento curioso. Todos estaban pendientes del juicio y los maestros llevaban televisores. Recuerdo eso de la PA, pero lo más raro fue ver a OJ y a la policía tras él. Era una sensación extraña, como si el país se detuviera por un segundo. Aún me sorprende lo que puede captar la atención de la gente. Hay un puente cerca de donde vivo que tiene muchos carteles de líneas directas de suicidio a su alrededor. Un amigo mío me dijo que él y su familia iban a algún lugar y vieron a un tipo detenerse en el puente, salir y comenzar a caminar hacia algún lugar, y los carteles aparecieron justo después de eso. El puente Fremont en Portland, Oregón, está equipado con teléfonos de emergencia cada 100 yardas que se comunican directamente con una línea de ayuda para crisis. En San Francisco, ha existido una discusión prolongada sobre la posibilidad de implementar redes para prevenir suicidios en el puente Golden Gate. Recuerdo haber escuchado la historia tal como se desarrollaba en una radio de la policía. Todo un shock viniendo de una pequeña ciudad de Manitoba. Mi hermano tuvo un examen de conducir el día que fue a juicio, antes de que lo trasladaran a Winnipeg. Era raro escuchar algo así en un lugar tan tranquilo. Mi hermano estaba nervioso por su examen de manejo. Mientras él se preparaba, las noticias sobre el juicio llenaban el aire. Al final, se enfocó en su examen, pero la tensión era palpable. Después de todo, no es común que una ciudad pequeña esté en el centro de tanta atención. Al final, él aprobó, lo cual fue un alivio en medio de todo eso. Esto le pasó a una de mis mejores amigas anoche, tuvo una cita con un tipo que conoció hace un par de semanas. Cuando regresaban, tenían que pasar por una zona difícil de la ciudad. Mientras están en el auto charlando, ven un perro en medio del camino, y el tipo le dice, no voy a parar, si no se quita del camino lo atropello. Mi amiga se sorprendió mucho, porque aunque ella no se preocupa mucho por los animales, esto parecía muy frío. Ella le preguntó por qué y él le dijo que uno de sus amigos le contó que hace una semana un taxista había disminuido la velocidad por culpa de un perro en medio de la carretera, en ese mismo barrio, y le habían disparado. Mientras discuten esto y se acercan al perro, ven una figura blanca saliendo de unos arbustos, es un tipo, sosteniendo un arma y apuntándoles. Aceleran, el tipo se aparta corriendo y el perro también. Y salen de allí tremendamente asustados y asustados. Mi ciudad da mucho miedo en ese sentido, así que puedo contarte mucho más. Si puedo encontrar algún enlace lo publicaré aquí, pero estará en español. Vaya, eso se asemeja bastante a los incidentes simulados en los desiertos de Nevada. Al acercarte a lo que parece ser un accidente automovilístico, la multitud se agrupa rápidamente. Si tienes más relatos similares, estaré encantado de escucharlos, aunque no puedo entender el español. Lo que me llama la atención sobre el asesino de BTK es que preguntó a la policía si podían rastrearlo a través del disquete y luego les creyó cuando dijeron que no. Un error tan tonto para alguien que se había escondido durante tanto tiempo. Es curioso cómo a veces la gente que parece ser muy inteligente puede cometer errores tontos. Recuerdo un amigo que también se creía astuto, pero terminó enviando un mensaje equivocado a su jefe en lugar de a su grupo de amigos. A veces, incluso los más cuidadosos se confunden en momentos cruciales. Reabrieron el caso del asesinato de su segunda esposa y lo declararon culpable y fue a la cárcel por ello hace unos años. También hicieron una película original de Lifetime hilarantemente mala al respecto con Rob Lowe y Kaley Cuoco. Fue divertido ver lo que se suponía que era mi ciudad natal, un suburbio de Chicago, llena de palmeras. Fui a la escuela secundaria con su hijo, quien en realidad era bastante popular a pesar de todo eso y fue el mejor estudiante de su promoción. Había grupos de Facebook creados por personas con las que fui a la escuela secundaria que pedían que todos dejaran en paz a sus familias, etc. Era Tom, ¿verdad? Era una persona muy tranquila, a pesar de todo lo que había pasado con su padre. Solo deseaba que las furgonetas de las noticias dejaran de obstruir la entrada. Es muy raro encontrar a alguien más que haya ido a un Cal 12. Creo que todos los que conozco que no crecieron donde yo sí cambiaron de escuela al menos una vez en la vida. Nunca entendí cómo alguien podía tener amigos así, cuando no los veían en la escuela después de aproximadamente 4 años. Generalmente, una escuela alimenta a la siguiente.
3 escuelas primarias envían a los estudiantes que completan sus estudios a una sola escuela secundaria de mayor tamaño. Aunque se mantienen los mismos amigos, la cantidad de personas aumenta. Este proceso se repite en el nivel de educación secundaria. Sí, tenemos un acuerdo similar aquí en el oeste de Nueva York con Delaware Road. En las afueras, nada más que árboles a ambos lados, todo tipo de rumores sobre círculos satanistas, fantasmas, el KKK, etc. A la gente le gusta caminar por allí de noche. Lo mejor que he hecho es usar el megafonía del camión de mis amigos para jugar a los cazafantasmas a lo largo del mismo. Suena como un lugar interesante. La gente siempre cuenta historias de caminos solitarios, especialmente en la oscuridad. Poner música de Ghostbusters suena divertido, seguro que eso le da un giro diferente a la experiencia. A veces, la combinación de un ambiente creepy y buena música puede hacer que todo se sienta más ligero. Al final, es sobre pasar un buen rato con amigos, aunque el lugar tenga su fama. Dios mío, otra persona de Yorktown. Literalmente vine aquí para mencionarlo, también la cueva de Corvallis en la playa. Honestamente, la cueva me asusta 1.000.000 de veces más que el paso subterráneo de Crawford Road. Recuerdo cuando mi amigo se quedó atrapado en una cueva durante una excursión. Nos habíamos aventurado cerca de la playa, y aunque al principio estaba emocionado, se puso pálido al darse cuenta de lo oscuro que era. Lo extraño es que en ese momento, el lugar se sentía más aterrador que cualquier camino oscuro. Desde entonces, siempre piensa 2 veces antes de entrar a una cueva. Hace poco estuve en un tren, en el vagón cafetería, sentado detrás de 2 miembros del equipo que hablaban casualmente sobre personas que habían visto ser atropelladas por un tren en el que estaban trabajando. Se mostraron muy tranquilos al respecto, así que siempre me pregunté si esta era una situación normal entre los trabajadores del tren o si simplemente había tomado algún tipo de tren asesino. Así es la realidad, o se acepta la situación tal como es, o se busca otra ocupación. Muchas personas deciden abandonar su trabajo tras presenciar la muerte de alguien. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.